Imaginaos el silencio, pero no la simple ausencia de sonido. Imaginaos un silencio que oprime, que tiene peso. Un silencio donde el único movimiento es la danza lenta, casi imperceptible, de los copos de nieve, cada uno de ellos amortiguando el más mínimo susurro. Estáis en el fin del mundo, en el corazón mismo del Polo Sur. Pero aquí no hay ningún desierto de hielo hasta donde alcanza la vista. En su lugar os rodean gigantes de otra clase. Ancestrales coníferas similares a secuoyas, con sus poderosas ramas cubiertas por un pesado manto de nieve. Bajo vuestros pies crujen no solo la nieve, sino también las hojas congeladas de helechos gigantescos. El aire es cortante, gélido, pero no huele a hielo, sino a tierra húmeda, a pinocha en descomposición y a ozono. Justo encima, el cielo no es negro, arde. Ondula con olas verdes y púrpuras de la aurora austral, que baña este bosque espectral con una luz de otro mundo, una luz fantasmagórica. Es la noche polar, el tercer mes sin sol. La temperatura ha caído por debajo de cero y la Tierra está aprisionada por un caparazón de hielo. En este mundo parece imposible que exista la vida. Pero os equivocáis. Escuchad con atención. A través del mutismo se abre paso un ritmo. Un golpeteo sordo y pesado que hace vibrar levemente la nieve en las ramas. Algo grande se mueve en la oscuridad. De detrás del tronco de una araucaria emerge una silueta, un depredador bípedo, del tamaño de un elefante pequeño. El vaho se escapa de sus fosas nasales en densas nubes que se cristalizan al instante en el aire helado. Y sus ojos brillan. Dos platillos amarillos que reflejan la luz fantasmal de la aurora, escudriñando la penumbra con la intensidad de un felino. Sobre su cabeza, una extraña cresta transversal, como una corona de hielo. Es el rey de la fría oscuridad, un depredador perfectamente diseñado para este mundo imposible. Se detiene, aguzando el oído. Y entonces vosotros también lo oís. El tímido crujido de la nieve a unas decenas de metros. Allí, a la sombra de los helechos gigantes, una pequeña manada de dinosaurios herbívoros intenta desenterrar raíces congeladas de debajo de la nieve. Sobreviven, aguantan, pero el rey ya está aquí. Da un paso silencioso, luego otro. La caza ha comenzado. Esto no es la sabana africana ni la selva amazónica. Es la Antártida, hace 90 millones de años. Un mundo que no debería haber existido, pero que fue real. Y para entender cómo este infierno helado pudo ser al mismo tiempo un paraíso verde, tendremos que esperar al amanecer. Un amanecer que no llegará hasta dentro de varios meses. Para resolver esta paradoja, necesitamos elevarnos sobre el planeta y observarlo con los ojos de un astrónomo. Estamos en pleno período Cretácico, unos 25 millones de años antes de la caída del asteroide que aniquiló a los dinosaurios. Y la Tierra, en esa época, es un mundo completamente diferente. Desde el espacio no se ve azul y blanca, sino más bien azul y verde. Los casquetes polares blancos sencillamente no existen, ni en el norte ni en el sur. El planeta está envuelto en una atmósfera densa y cálida, donde el nivel de dióxido de carbono es 4 o incluso 5 veces superior al actual. Esto crea un efecto invernadero global de una fuerza inaudita. La temperatura media anual del planeta es unos 10-15 grados Celsius más alta que la de hoy. Los océanos ecuatoriales son como un baño caliente, con temperaturas que alcanzan los 35 grados. Incluso en los polos, el agua nunca llega a congelarse. El mapa del mundo también nos resulta ajeno. Los continentes continúan su lenta danza, iniciada con la fractura del supercontinente Pangea. África y Sudamérica ya se han separado, creando un joven Atlántico.
La India se desplaza a toda velocidad hacia el norte, para un día chocar contra Asia y dar origen al Himalaya. Pero aquí, en el sur, todavía son visibles los restos del gigantesco continente austral, Gondwana. Australia, Nueva Zelanda y la Antártida siguen unidas, formando una única masa de tierra. Imaginaos, donde hoy se encuentran Melbourne, Christchurch y la base Vostok, había un solo continente. Y la Antártida, situada prácticamente en la misma latitud polar que hoy, no era una isla de hielo aislada, sino el extremo sur de una gigantesca masa forestal que se extendía hasta la mismísima Australia. Las corrientes oceánicas cálidas de todo el mundo bañaban sus costas sin obstáculos, trayendo consigo humedad y calor. Era un mundo sin frigoríficos. El sistema climático global funcionaba como una caldera única, distribuyendo el calor de manera uniforme por todo el planeta. Y es precisamente por eso que en el Polo Sur podían crecer bosques. Bosques densos, húmedos y templados, muy parecidos a los actuales bosques de Nueva Zelanda o Tasmania. Araucarias, podocarpos, ginkgos, helechos arborescentes gigantes y plantas con flores formaban una tupida cúpula verde. No eran junglas tropicales, más bien era una taiga perenne, adaptada a un régimen de luz único. Porque la geografía es tosuda, incluso en el mundo más cálido, el eje de rotación de la Tierra no se movió de su sitio. La Antártida seguía en el polo, y eso significaba una cosa: medio año de día polar, con el sol girando sobre el horizonte sin ponerse ni un minuto. Y medio año de noche polar, cuando el disco solar desaparecía por completo, sumiendo al continente en una oscuridad absoluta durante meses. Este mundo se construyó sobre los extremos, un periodo de crecimiento exuberante e ininterrumpido, seguido de un periodo de frío, hambre y penumbra. Y fue en este escenario, en este extraño teatro de luces y sombras, donde la evolución puso en marcha su experimento más arriesgado. Pobló este rincón del mundo con criaturas que, a primera vista, no encajaban en absoluto. Reptiles gigantes. Bajemos de los cielos a la tierra, al corazón mismo de este continente verde. Julio. El día polar está en su apogeo. El sol, que nunca se pone, inunda el bosque con una luz suave y dorada. El aire es cálido, húmedo, y vibra con el zumbido de los insectos y los gritos de los pterosaurios que surcan el cielo. Aquí, en un claro del bosque, pasta una pequeña manada. Son Lealelinasaura, uno de los habitantes más asombrosos de este mundo. No son gigantes. Su altura no supera la de un pavo grande, y su longitud, incluyendo una cola increíblemente larga, es de unos 3 metros. Pertenecen a los ornitópodos, dinosaurios con cadera de ave, parientes lejanos de los iguanodontes. Pero fijaos bien en ellos. En su anatomía se esconden las claves para sobrevivir en este mundo de extremos. Lo primero que salta a la vista son sus enormes ojos. En relación con el tamaño de su cráneo, sus cuencas oculares son sencillamente gigantescas. Los paleontólogos, al estudiar sus cráneos, descubrieron que los lóbulos ópticos de su cerebro estaban muy desarrollados. Esta es una prueba inequívoca. Estos dinosaurios estaban adaptados para vivir con poca luz. Sus ojos, como los objetivos de una cámara de alta sensibilidad, podían captar los más mínimos fotones de luz durante la larga noche polar.
Veían el mundo como lo ven los búhos o los gatos de hoy en día. Pero unos ojos grandes son solo la mitad de la solución. El segundo problema era el frío. A pesar del clima cálido del planeta, la noche polar traía consigo heladas y nieve. ¿Cómo podían soportarlo unos reptiles? La respuesta está en su metabolismo. Cada vez hay más pruebas que indican que muchos dinosaurios, especialmente los pequeños y activos, no eran de sangre fría tal y como los entendemos. Eran como mínimo mesotermos, es decir, podían mantener una temperatura corporal estable, aunque no tan alta como la de las aves o los mamíferos modernos. Eran de sangre caliente. Y era precisamente esta caldera interna la que les permitía mantenerse activos cuando la temperatura caía por debajo de cero. No hibernaban como las tortugas, la vida continuada. Fijaos ahora en sus colas. Son desproporcionadamente largas, más que el resto de su cuerpo. ¿Para qué? Quizás no solo servían de contrapeso al correr, sino también como una especie de almacén de grasa, como las jorobas de los camellos, para sobrevivir a los meses de escasez. O, como sugieren algunos científicos, podrían haber albergado un complejo sistema de vasos sanguíneos para la termorregulación. Los Lealenosaura viven en pequeños grupos familiares. Se comunican constantemente entre sí con unos suaves sonidos parecidos a gorjeos. Ahora, en pleno verano, no tienen problemas de comida. Mordisquean la vegetación baja, los helechos, los brotes tiernos de las coníferas. El verano es tiempo de abundancia, de reproducción, el momento de acumular toda la grasa posible. Son la base herbívora de este ecosistema, pero no están solos. Cerca de su claro, haciendo temblar la tierra, pasa una manada de gigantes. Son los Antarctopelta, el primer dinosaurio encontrado en la Antártida. Robustos, cubiertos de una armadura ósea y púas, parecen un tanque viviente. Su ancha boca corta metódicamente la vegetación más dura, que los dinosaurios más pequeños no pueden digerir. Y en lo alto de las copas de los árboles se pueden ver criaturas aún más grandes. Titanosaurios, saurópodos gigantes de cuello largo, cuyas vértebras fosilizadas se encontraron en la isla James Ross. Eran los parientes sureños de los argentinosaurios y los patagotitanes, los animales más grandes del continente. Este mundo estaba lleno de vida. Era complejo, con múltiples niveles y en apariencia absolutamente estable. Pero todas estas criaturas, desde los diminutos Lealinosaura hasta los colosales titanosaurios, vivían bajo la sombra de lo inevitable. Sabían que el paraíso no duraría para siempre. Cada día, el sol descendía un poco más hacia el horizonte. El día de la gran oscuridad se acercaba. Y para entender cómo se enfrentaban a esa oscuridad, debemos mirar dentro de sus cuerpos, a la esencia misma de su biología, que fue un auténtico milagro de la ingeniería evolutiva. Parecen máquinas perfectas para su mundo. Pero, ¿cómo funcionaban exactamente? ¿Por qué las leyes de la biología, que parecían hacer imposible la vida de un reptil en el polo, fallaron aquí? La respuesta no está en su tamaño o su armadura, sino en la guerra bioquímica invisible que se libraba sin cesar dentro de cada una de sus células. Su principal arma secreta era el fuego interno e invisible del metabolismo. Estamos acostumbrados a dividir a los animales en los de sangre fría, como los lagartos, cuya temperatura corporal depende del sol, y los de sangre caliente, como nosotros, que quemamos alimentos para mantener unos constantes 36,6 grados. Pero los dinosaurios polares, especialmente los que vivían en condiciones extremas, rompen este sencillo esquema. Eran algo intermedio, los llamados mesotermos. Imaginaos un motor.
Un reptil de sangre fría es un mecanismo que funciona con paneles solares. Si hay sol, hay energía. Si no hay sol, el sistema se apaga. Un mamífero es un reactor nuclear, que genera constantemente una enorme cantidad de calor, pero que requiere una cantidad colosal de combustible. Los dinosaurios polares eran más bien motores de combustión interna de alta eficiencia. Podían generar su propio calor, pero lo hacían de forma mucho más económica que los mamíferos. ¿Cómo lo sabemos? Las pistas están grabadas en sus huesos. Si cortamos un hueso de un cocodrilo moderno, veremos una estructura en capas, parecida a los anillos de un árbol, con claras líneas de detención del crecimiento, prueba de la hibernación invernal. Los huesos de mamíferos y aves, en cambio, están atravesados por una densa red de canales para los vasos sanguíneos, lo que indica un crecimiento rápido y continuo y un metabolismo elevado. Los huesos de los dinosaurios polares muestran algo intermedio. Tienen marcas de crecimiento rápido, como los de sangre caliente, pero con desaceleraciones apenas perceptibles durante el invierno. No se apagaban, simplemente pasaban a un modo de ahorro de energía. Esta capacidad era vital, pero tenía un precio enorme, un hambre constante e insaciable. Para mantener su caldera interna en marcha, necesitaban consumir mucha más comida que cualquier reptil moderno de tamaño comparable. Por eso los meses de verano eran una carrera tan frenética por las calorías. Pero el calor no era suficiente, necesitaban vencer a la oscuridad. Y aquí entraban en juego sus extraordinarios sentidos, perfeccionados por la evolución. Ya hemos hablado de los ojos gigantes de los Lealenosaura, pero no es solo cuestión de tamaño. Lo más probable es que detrás de la retina tuvieran un tapetum lucidum, una capa reflectante como la de los gatos o los peces de aguas profundas. Cualquier fotón de luz, por débil que fuera, procedente de las estrellas o la aurora polar, al pasar por la retina, se reflejaba en el tapetum y la atravesaba por segunda vez, duplicando la posibilidad de ser detectado. Para ellos, la noche polar no era absolutamente negra. Estaba bañada por una luz espectral y monocromática, en la que cada movimiento era visible. Pero incluso la vista más aguda es inútil en medio de una ventisca o en la espesura del sotobosque. Por eso dependían de otra herramienta mucho más antigua, el olfato. Los cráneos de la mayoría de los dinosaurios, incluyendo depredadores como el Cryolophosaurus, muestran enormes cavidades para los receptores olfativos. Su mundo era un mundo de olores. En el aire inmóvil y frío de la noche polar, los olores no se dispersaban, sino que permanecían suspendidos durante horas, creando un mapa tridimensional de la realidad circundante. Un depredador podía saber por el olor no solo dónde estaba la manada de herbívoros, sino cuánto tiempo hacía que había pasado por allí, o si había individuos enfermos o jóvenes. Y los herbívoros, a su vez, podían captar el olor de un depredador a kilómetros de distancia si el viento soplaba a su favor. Era una guerra de información invisible, donde sobrevivía el que mejor leía el aire. Y por último, su ciclo vital. Es posible que utilizaran una estrategia que hoy emplean los renos. El apareamiento se producía a finales del verano para que las crías salieran de los huevos en primavera con la primera aparición del sol. Esto les daba todo un verano polar para crecer y fortalecerse antes de su primer invierno. Toda su biología, desde la respiración celular hasta la forma del cráneo, estaba finamente ajustada a este increíble ritmo. Medio año de luz y abundancia, medio año de oscuridad y supervivencia. No eran lagartos primitivos que se habían adentrado en el frío por casualidad. Eran máquinas biológicas de alta tecnología, perfectamente diseñadas para vivir en el fin del mundo. Armados con esta biología perfecta, estaban listos para la conquista.
Nada en la tierra podía detenerlos. Su edad de oro estaba a punto de comenzar. Imaginaos un mundo bañado por una luz infinita. El sol no describe el arco habitual del amanecer al atardecer. Simplemente gira sobre el horizonte, completando una vuelta cada 24 horas. No hay mañana ni tarde tal y como las entendemos, solo un eterno mediodía dorado que dura 3 meses seguidos. Las sombras de las gigantescas araucarias no se deslizan por el suelo, sino que giran lentamente, como las manecillas de un reloj de sol colosal. Esto es el día polar, el imperio del sol, el cenit de la prosperidad en la Antártida verde. El aire es denso y cálido, vibra de vida. No es silencio, sino una polifonía ensordecedora. Miles de millones de insectos, parecidos a libélulas y escarabajos gigantes, zumban en el sotobosque. En el cielo, los pterosaurios vuelan con chillidos penetrantes, sus alas coriáceas proyectando sombras danzantes sobre el suelo. De las profundidades del bosque llega un murmullo grave y gutural. Son los titanosaurios comunicándose, sus largos cuellos alzándose sobre las copas de los árboles, como periscopios de submarinos vivientes. Aquí, en este mundo sin noche, la vida no se detiene ni un segundo. Sigamos uno de estos días interminables. En el centro de nuestra escena, la familia de Leaelinasaura, que ya conocemos. No duermen 8 horas seguidas. Su vida es una sucesión de cortos ciclos de actividad y descanso. Durante unas horas, pastan en el claro, arrancando las jugosas hojas de los helechos, que crecen a una velocidad increíble bajo la luz continua. Luego, todo el grupo se acurruca a la sombra de un árbol gigante y dormita, pero su sueño es ligero. Un adulto siempre permanece de guardia, sus enormes ojos escaneando constantemente el perímetro. La ausencia de noche significa que los depredadores pueden atacar en cualquier momento. Y atacan. Las sombras giratorias son su principal aliado. Desde detrás del tronco de un árbol gigante que proyecta una sombra de 1000 metros, observa un depredador. Quizás un joven Cryolophosaurus u otro terópodo polar. No puede lanzarse al ataque sin más. En campo abierto lo verían. Espera a que la sombra del árbol gire lentamente y cubra a la manada que pasta. Es su pasillo para el ataque. Pero los Leaelinasaura conocen este juego. Su supervivencia depende de la vigilancia colectiva. Uno de los vigías emite un grito agudo, como un gorjeo, y toda la manada arranca al instante, sus largas colas ayudándoles a mantener el equilibrio en los giros cerrados. El depredador se queda con las manos vacías. No es una masacre cruel, es una danza perfeccionada durante millones de años, una simbiosis donde cada uno juega su papel. Pero el ecosistema no se limita al drama de depredadores y presas. Mirad abajo, bajo los pies de los gigantes. En el suelo del bosque, a la sombra de los helechos, se agitan unas pequeñas criaturas peludas, no más grandes que una rata. Son nuestros lejanos ancestros, los primeros mamíferos. En un mundo gobernado por dinosaurios, su papel es el de habitantes nocturnos y crepusculares. Pero aquí no hay noche, así que se ven obligados a refugiarse en madrigueras, saliendo a buscar insectos y semillas solo en breves y arriesgadas incursiones. Son los extras inadvertidos en este espectáculo de gigantes, pero esperan su momento. Y la vida también bulle en el agua. Los ríos que bajan de las modestas montañas del centro del continente están llenos de peces, parecidos a los salmones y truchas actuales. En las orillas se pueden ver pequeños dinosaurios pescadores, como barioníquidos en miniatura, atrapando hábilmente a sus presas. Todo el sistema se encuentra en un equilibrio perfecto. Los titanosaurios, al devorar toneladas de vegetación, abonan el suelo con sus excrementos, dando vida a nuevas plantas. Los Antarctopelta, como bulldózeres acorazados, clarean el sotobosque,
creando los claros y praderas donde pueden alimentarse los ornitópodos más pequeños. Incluso los depredadores, actuando como saneamiento, mantienen la salud de las poblaciones de herbívoros. Parecía que este orden estaba establecido para siempre. El sol salía y se ponía siguiendo su extraña ruta circular. Las generaciones se sucedían y nada hacía presagiar el desastre. Eran los reyes de un mundo aislado, extraño, pero perfecto en su adaptación. Pero la perfección tiene un precio. Su paraíso dependía por completo de una única fuente de energía, el sol. Y esa fuente no era fiable. En algún lugar del norte, en el otro extremo del planeta, la Tierra ya había empezado a carecear sutilmente, cambiando el ángulo de su inclinación. El reloj del juicio final ya había iniciado su cuenta atrás, y con cada giro del planeta, la aguja se acercaba a lo inevitable. El mundo era perfecto, pero la perfección tiene un precio. El precio por 3 meses de crecimiento exuberante y luz infinita era igual de extremo. 3 meses de frío y oscuridad casi absoluta. La transición no fue repentina, fue agónicamente lenta, convirtiendo el paraíso en la antesala del infierno ante los ojos de sus habitantes. Todo comienza con un cambio en la luz. El sol, que durante semanas había permanecido en el cénit, inicia su lento descenso hacia el horizonte. La luz dorada se torna anaranjada, luego carmesí. El día deja de ser uniforme. Aparecen la mañana y la tarde, períodos en los que el sol está tan bajo que sus rayos apenas atraviesan las densas copas. Las sombras, que antes giraban perezosamente, ahora se alargan cientos de metros, transformando el bosque familiar en un reino de siluetas grotescas y móviles. Los animales sienten este cambio a un nivel instintivo. En el aire aparece un frescor apenas perceptible, presagio del frío que se avecina, y el ecosistema entra en un estado febril. Para los herbívoros llega el momento del gran festín. Deben comer todo lo posible, acumular la mayor cantidad de grasa para sobrevivir a los largos meses de escasez. Los Leaelinasaura ya no descansan. Comen, comen y comen. Su actividad alcanza su punto álgido. Las manadas de titanosaurios devastan metódicamente arboledas enteras, arrancando la corteza y las acículas de los árboles. El aire se llena del crujido de ramas rotas y del sonido de miles de mandíbulas masticando. Es una carrera contra el tiempo, y todos saben que el perdedor no llegará al próximo verano. Los depredadores también cambian su comportamiento. La caza se vuelve más frecuente y feroz. Saben que pronto sus presas serán escasas, huidizas y casi imposibles de encontrar en la oscuridad. Las últimas semanas de luz son el tiempo de la carnicería más sangrienta. Los débiles, los viejos y los inexpertos son eliminados sin piedad. Es un mecanismo cruel pero necesario, que garantiza que solo los más fuertes entren en el invierno. Las plantas también se preparan para morir. La fotosíntesis se ralentiza, el crecimiento se detiene. Las acículas de las araucarias se oscurecen y las hojas de los helechos empiezan a marchitarse por los bordes, perdiendo su color esmeralda. El bosque se detiene, expectante. Y entonces llega el día, que más bien debería llamarse la semana. El sol toca por última vez el horizonte con su borde inferior. Ya no describe un círculo, sino que rueda por el filo mismo del mundo, tiñendo el cielo de increíbles tonos púrpuras y rojo sangre. Los animales enmudecen, el zumbido de los insectos cesa, incluso el viento parece contener el aliento. Todo el continente contempla la lenta agonía de su deidad. Luego,
El disco de fuego se oculta a medias tras el horizonte. Después, 3/4 partes. Y finalmente, el último rayo cegador atraviesa la atmósfera y se extingue. Ya está. El sol se ha ido. Pero la oscuridad no llega de golpe. Durante varias semanas se libra una guerra civil de crepúsculos. El cielo sobre el horizonte aún brilla, proporcionando luz suficiente para distinguir siluetas. Pero cada día ese resplandor se debilita y las sombras se vuelven más densas y negras. El mundo se sumerge en una penumbra gris y sin vida. Y con la oscuridad llega el frío. La temperatura baja por primera vez a 0 grados. Por la noche, la escarcha cubre las hojas, crujiendo bajo los pies como cristal roto. Las primeras heladas matan a los insectos y a los pequeños lagartos. El aire se vuelve transparente y punzante. Y entonces, un día, desde un cielo gris y sin estrellas, empieza a caer algo que este mundo no ha visto en medio año: nieve. Al principio son copos raros y solitarios, luego cada vez más. En pocos días, el continente verde queda cubierto por un sudario blanco. El mundo familiar desaparece, los ríos se cubren con una fina capa de hielo. Los olores se congelan, los sonidos se ahogan en el manto de nieve. El bosque, que hasta hace poco era una sinfonía de vida, se sumerge en un silencio vibrante y sepulcral. Estas eran solo las advertencias. El verdadero infierno se desatará cuando las estrellas y la aurora boreal se enciendan en el cielo. El crepúsculo ha dado paso a la oscuridad impenetrable. El gran examen de supervivencia ha comenzado. El cielo ya no es negro ni gris. Arde. Gigantescos y silenciosos telones de fuego verde y púrpura danzan de un extremo al otro del horizonte. La aurora austral, generada por el viento solar que choca contra el campo magnético de la Tierra, se ha convertido en la única fuente de luz de este mundo. Pero no es una luz de vida. Es la luz fría y espectral de los muertos. No calienta. Solo hace visible la oscuridad, convirtiendo el bosque familiar en el decorado de una película de terror. Cada helecho cubierto de nieve proyecta una sombra larga y temblorosa. Los troncos de los árboles parecen columnas de un templo alienígena. El silencio se ha vuelto absoluto. El aire es tan frío que la propia respiración se congela, y los árboles gimen y crujen mientras su savia se cristaliza, desgarrando la madera desde dentro. Este chasquido agudo, como un disparo, es el único sonido que rompe el mutismo. Es el día de la ira, la culminación de la noche polar. Todos los que eran débiles ya han muerto. Solo quedan los más resistentes, los más desesperados y los más peligrosos. En la ladera nevada de una colina, casi invisible contra la roca gris, yace él, el rey del frío, el Cryolophosaurus. Lleva varias horas inmóvil, su cuerpo en modo de máximo ahorro de energía. Su caldera interna funciona al mínimo, manteniendo solo las funciones vitales. Quizá su cuerpo no está cubierto solo de escamas, sino de una densa capa de protoplumas, un plumón primitivo similar al de los pingüinos o búhos polares actuales. Este aislamiento es lo único que lo separa de una muerte helada. Pero el hambre es un enemigo más temible que la escarcha. Le obliga a levantarse. Un denso vaho se escapa de sus fosas nasales. Sus enormes ojos, adaptados a la oscuridad, escudriñan el valle. Bajo la luz sobrenatural de la aurora, la nieve no es blanca, sino que refleja un tono verdoso. Y sobre ese lienzo verde, el Cryolophosaurus ve movimiento. Pequeñas figuras oscuras,
los últimos supervivientes de los Lealin, pero el hambre es un enemigo más temible que la escarcha. Le obliga a levantarse. Un denso vaho se escapa de sus fosas nasales. Sus enormes ojos, adaptados a la oscuridad, escudriñan el valle. Bajo la luz sobrenatural de la aurora, la nieve no es blanca, sino que refleja un tono verdoso. Y sobre ese lienzo verde, el Cryolophosaurus ve movimiento. Pequeñas figuras oscuras, los últimos supervivientes de los Lealin Azara, se han apiñado, intentando calentarse unos a otros con el calor de sus cuerpos. Sus movimientos son lentos, lánguidos, están agotados. Meses de hambre y frío han hecho su trabajo. Ya no son las criaturas veloces y alerta que eran en verano. Ahora son sombras de sí mismos. El depredador comienza el descenso. No corre. Cada paso es un movimiento medido y lento. Pisa sobre sus propias huellas para no hacer ruido. Sus patas, quizás, eran anchas como raquetas de nieve para no hundirse. Aprovecha cada sombra, cada montón de nieve como refugio. La guerra de los sentidos alcanza su apogeo. Los herbívoros aguzan el oído en el silencio sepulcral, intentando captar el crujido del ator de la nieve. Sus enormes ojos se clavan en las sombras danzantes. Pero el Cryolophosaurus es el maestro de este juego. Se acerca a favor del viento para que su olor no llegue a las víctimas. Se mueve en los momentos en que la aurora brilla con más intensidad, cegando y desorientando. Ya está aquí, a solo 30 metros. Ve a un individuo debilitado, rezagado del grupo. Excava la tierra helada en un vano intento de encontrar alguna raíz. Es su oportunidad. Se queda inmóvil, sus músculos se tensan como un resorte comprimido. Silencio. Parece que hasta la aurora se ha detenido en expectación. Y entonces la explosión cubre los 30 metros en 3 saltos gigantescos y silenciosos. La manada no tiene tiempo de reaccionar. Se oye un grito corto y de pánico que se ahoga instantáneamente en la nieve. Para el dinosaurio rezagado, todo ha terminado. Unas mandíbulas capaces de triturar huesos se cierran sobre su cuello. La lucha es breve. Los demás Lealin Azara huyen despavoridos, desapareciendo en el bosque fantasmal. El Cryolophosaurus se yergue sobre su presa. Su respiración es pesada. La caza le ha costado valiosas calorías, pero esta comida le permitirá vivir una semana más, quizás 2. No siente triunfo, solo cansancio y alivio. En este mundo no hay vencedores, solo supervivientes. Arrastra el cadáver hasta un refugio bajo una roca para darse un festín en solitario. Y sobre él, el fuego frío de los cielos sigue danzando en silencio. La catástrofe no es un instante, son largos meses que van borrando lentamente la vida. Pero hasta la noche más larga tiene su fin. Cuando el polvo de este infierno helado se asentó, cuando el primer y tímido rayo de sol tocó el horizonte tras 4 meses de ausencia, la Tierra era irreconocible. Era un planeta herido, devastado, pero en ese silencio algo se movió. Los supervivientes salían de sus refugios, entornando los ojos ante una luz olvidada. Habían vencido. Nos trasladamos 90 millones de años hacia el futuro, a nuestra época, al mismo lugar. Pero ahora aquí no hay nada más que un silencio blanco. Un escudo de hielo de 3 kilómetros de espesor cubre todo el continente. La temperatura desciende hasta los 80 grados bajo cero. Parece el lugar más desolado de la Tierra. ¿Cómo demonios hemos podido saber de aquel mundo perdido de dinosaurios, de la noche polar y de la caza bajo la luz de la aurora? La respuesta es la mayor historia de detectives de la historia de la ciencia.
Y no empezó con dinosaurios, sino con rocas. En 1986, unos geólogos argentinos trabajaban en la isla James Ross, en el extremo de la península antártica. En los estratos de roca del Cretácico, se toparon con unos fósiles extraños. Eran fragmentos de una armadura ósea. Tras un estudio minucioso, quedó claro. Eran los restos de un anquilosaurio, un dinosaurio acorazado. Lo llamaron Antarctopelta, el escudo antártico. Fue un descubrimiento que hizo estallar el mundo científico. Un dinosaurio en la Antártida. Era como encontrar los restos de una nave espacial en la tumba de un faraón. Rompía por completo todos los esquemas. Pero esta era solo la primera pista. El verdadero tesoro aguardaba en el corazón mismo del continente, en las montañas transantárticas. En 1991, el paleontólogo estadounidense David Elliott dirigía una excavación en las laderas del Monte Kirkpatrick a 4.000 metros de altitud. Las condiciones eran infernales, vientos huracanados, falta de oxígeno y un frío que calaba hasta los huesos. Y allí, en la roca congelada, su equipo encontró algo increíble. El esqueleto parcial de un enorme dinosaurio carnívoro. Sobre su cráneo lucía una cresta transversal, única, diferente a todo lo visto antes. Lo llamaron Cryolophosaurus, el lagarto de la cresta helada. El rey del frío había encontrado su nombre. Este hallazgo se convirtió en una prueba irrefutable. Los dinosaurios no solo se adentraban en la Antártida, sino que vivían, se reproducían y evolucionaban aquí, creando especies únicas. Pero los esqueletos son solo una parte del puzzle. Para recrear el mundo en el que vivían, los científicos tuvieron que convertirse en verdaderos lectores de rocas. Empezaron a perforar las rocas sedimentarias del fondo oceánico que rodea la Antártida. En estos estratos, como en las páginas de un libro, está registrada la historia del clima. De los testigos de perforación extrajeron fósiles microscópicos, las conchas de los foraminíferos. Analizando la composición isotópica del oxígeno en estas conchas, pudieron determinar con una precisión increíble la temperatura del agua en la que vivieron estas criaturas hace 90 millones de años. Los resultados fueron impactantes. El océano alrededor de la Antártida era cálido, unos 20 grados Celsius. La temperatura de los subtrópicos actuales. Pero la prueba más convincente se encontró justo debajo del hielo. En 2017, al perforar un pozo en la Antártida Occidental, los científicos extrajeron un testigo que no contenía hielo, sino suelo antiguo. Cuando lo examinaron al microscopio, se quedaron sin palabras. El suelo estaba atravesado por una densa red de raíces fósiles y contenía polen y esporas de más de 65 especies de plantas, coníferas, helechos e incluso plantas con flores. Era una sección del suelo de una selva templada. Tenían en sus manos el fantasma de la Antártida verde. Las tecnologías modernas permitieron mirar aún más profundo. Una tomografía computerizada del cráneo de un Lealeginasaura, encontrado en Australia, que entonces estaba unida a la Antártida, reveló aquellos lóbulos ópticos agrandados. La modelización informática del clima del Cretácico, basada en los datos de CO2 de las burbujas de aire en ámbar antiguo, lo confirmó. Un mundo tan cálido y sin casquetes polares era físicamente posible. Cada nuevo hallazgo, cada análisis, cada cálculo informático añadía una nueva pincelada al cuadro de este mundo imposible. No es fantasía. Es una realidad reconstruida pieza a pieza, gracias a décadas de trabajo titánico de cientos de científicos que trabajaron en las condiciones más extremas del planeta. Estos descubrimientos nos hablan del pasado, pero también nos dan la clave para entender nuestra propia existencia.
porque no solo demostraron que este paraíso existió, también encontraron las pistas que apuntan a la causa de su destrucción. Y esa causa resultó ser mucho más lenta e inexorable que cualquier asteroide. Este mundo perdido no fue destruido de la noche a la mañana. Su muerte fue una agonía lenta y tortuosa que se prolongó durante millones de años, y el asesino fue el propio planeta. El mecanismo de esta catástrofe es uno de los ejemplos más grandiosos del efecto mariposa geológico en la historia de la Tierra. Recordemos el mapa del Cretácico. La Antártida, Australia y Sudamérica seguían conectadas, formando el borde sur de Gondwana. Las corrientes ecuatoriales cálidas podían bañar libremente las costas de la Antártida, trayendo calor y humedad, como un gigantesco sistema de calefacción central. Pero en las profundidades del manto terrestre ya se gestaban las fuerzas que se preparaban para romper estos últimos lazos. Hace unos 50 millones de años, Australia comenzó su deriva hacia el norte, separándose de la Antártida. Entre ellas se formó un estrecho, el Pasaje de Tasmania. Fue el primer golpe. Parte de la corriente cálida se desvió y el clima en el Polo Sur se volvió un poco más fresco, pero seguía siendo templado. Los bosques continuaron creciendo. Pero la verdadera sentencia de muerte se firmó hace unos 34 millones de años. Tras un largo tira y afloja, Sudamérica finalmente se separó de la península antártica. Se abrió el pasaje de Drake y en ese momento ocurrió algo que cambió para siempre el clima de todo el planeta. Al desaparecer la última barrera terrestre, el círculo se cerró. Alrededor de la Antártida se formó la corriente oceánica más poderosa de la Tierra, la corriente circumpolar antártica. Imaginaos un río gigantesco, de cientos de kilómetros de ancho, que fluye alrededor de todo el continente a una velocidad 1000 veces superior al caudal de todos los ríos del mundo juntos. Esta corriente se convirtió en una barrera térmica insuperable. Como un muro gigante, aisló a la Antártida de todas las aguas cálidas que venían del norte. El continente quedó en aislamiento térmico. El frigorífico planetario se había encendido. Las consecuencias fueron catastróficas. La temperatura comenzó a caer en picado. Los inviernos se hicieron cada vez más largos y fríos. Las selvas templadas ya no podían sobrevivir. Las primeras en desaparecer fueron las plantas con flores. Luego se rindieron los helechos gigantes. Las coníferas más resistentes, como el haya austral Nothofagus, aguantaron más tiempo, pero sus días también estaban contados. El continente verde empezó a morir. Primero aparecieron los primeros glaciares en las cimas de las montañas. Luego comenzaron a deslizarse hacia los valles, arrancando el suelo y pulverizando los restos de los bosques. Año tras año, milenio tras milenio, el hielo avanzaba. Los dinosaurios, que habían sobrevivido a la noche polar, no pudieron sobrevivir al invierno eterno. Su comida desapareció. Su mundo se congelaba ante sus ojos. O se extinguieron o emigraron hacia el norte, a Australia y Sudamérica, mientras los puentes terrestres aún existían. Los últimos de ellos vieron cómo su paraíso verde se convertía en un desierto blanco. Hacia el final del Eoceno, hace unos 30 millones de años, la Antártida ya estaba casi completamente cubierta por un escudo de hielo. El mundo de los dinosaurios, que había existido allí durante decenas de millones de años, fue sepultado bajo kilómetros de hielo para ser olvidado hasta nuestros días. Pero la muerte de un mundo fue el nacimiento de otro.
La aparición de un gigantesco continente helado en el sur cambió radicalmente el clima global. La diferencia de temperatura entre el polo helado y el ecuador cálido creó potentes vientos y corrientes oceánicas que formaron las zonas climáticas que conocemos hoy. Aparecieron los desiertos, las sabanas, las estepas, y en este nuevo mundo, más frío y duro, entraron en escena nuevos héroes, los mamíferos. Liberados de la opresión de los dinosaurios e impulsados por el nuevo desafío climático, comenzaron su expansión triunfal. Aparecieron las ballenas, los grandes depredadores y finalmente, en la sabana africana, nacida de este nuevo clima, un simio bajó de los árboles. Eran nuestros antepasados. Estamos aquí, viendo este vídeo, solo porque hace 34 millones de años se abrió el pasaje de Drake. La muerte de la Antártida Verde fue una condición necesaria para la aparición de la humanidad. La historia de la Tierra no es una línea recta. Es una espiral de nacimientos y muertes, donde el fin de una era se convierte inevitablemente en el comienzo de la siguiente. Y nosotros somos solo un capítulo más en este libro infinito. Entonces, ¿de qué trata realmente esta historia? ¿De dinosaurios en la nieve? ¿De la deriva continental? Sí, pero su lección principal es mucho más profunda y actual. La historia de la Antártida Verde es un recordatorio poderosísimo de que nuestro mundo, que nos parece tan estable y eterno, es en realidad solo un estado temporal, una de las innumerables caras del planeta Tierra. El concepto de normalidad es una ilusión. Para los dinosaurios del Cretácico, la norma era un mundo invernadero sin hielo en los polos. Para nuestros antepasados de la Edad de Hielo, la norma era un mundo donde la mitad de Europa estaba cubierta por un glaciar. Para nosotros, la norma es nuestro frágil equilibrio actual. Esta historia demuestra la increíble fuerza y velocidad con la que los sistemas planetarios pueden cambiar cuando se alteran equilibrios clave. Un cambio en las corrientes oceánicas convirtió un jardín paradisíaco en un desierto helado. ¿Y qué está pasando hoy? Nosotros, la humanidad, estamos llevando a cabo nuestro propio experimento incontrolado. Al quemar combustibles fósiles, esos mismos bosques y plancton antiguos, estamos bombeando dióxido de carbono a la atmósfera a una velocidad sin precedentes, activando el efecto invernadero a la inversa. El escudo de hielo de la Antártida, que tardó millones de años en formarse, ha comenzado a derretirse. Estamos recorriendo la línea temporal en dirección contraria, pero a una velocidad miles de veces superior a los procesos geológicos naturales. Los dinosaurios fueron testigos impotentes de la muerte de su mundo. No podían detener el movimiento de las placas tectónicas. Nosotros, en cambio, no somos meros testigos, somos la causa. Pero ahí reside nuestra esperanza. A diferencia de ellos, nosotros sabemos cómo funcionan estos mecanismos. Tenemos la ciencia, la paleontología, la climatología. Podemos leer el pasado para entender el futuro. La Antártida Verde no es solo un bonito cuento de un pasado remoto. Es una ventana a uno de los posibles futuros de nuestro planeta. Una advertencia escrita en las rocas y en el hielo. Nos dice que el dominio no es eterno, que el clima no es algo dado, sino un sistema complejo que es muy fácil de romper, y que las consecuencias de esa ruptura pueden ser irreversibles. ¿Qué adaptación de los dinosaurios polares os ha impresionado más? ¿Sus ojos gigantes para la visión nocturna o su capacidad para ser de sangre caliente? Compartid vuestras ideas en los comentarios. Si este viaje a 90 millones de años atrás, al continente más extraño de la historia, ha cautivado vuestra imaginación, ponedle un me gusta a este video.
es la mejor forma de apoyar nuestra máquina del tiempo y ayudarnos a descubrir nuevas y olvidadas páginas de la historia de la Tierra. Y, por supuesto, suscribíos al canal para no perderos la próxima expedición al pasado profundo. Nos quedan 4.500 millones de años de historias increíbles por delante. Bajo el escudo de hielo de varios kilómetros de la Antártida duerme un mundo entero. Al estudiarlo, no solo estudiamos el pasado, nos asomamos a uno de los posibles espejos de nuestro futuro. Cuidad vuestro planeta, no tendremos otro.